Hola, ¿qué tal amigos de Reporte Austin? Mi nombre es Mario Tapia. Bueno, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Quédate con nosotros porque vamos a hablar acerca de asilo. Seguramente lo has escuchado muchísimo en los últimos años. Ha sido uno de los programas más comunes que la gente ha usado para llegar a este país, hacer una petición de asilo. Y bueno, hoy te vamos a contar todo lo que tiene que ver con asilo, cómo funciona, qué es, a quién beneficia, cuáles son los beneficios, es fácil o difícil obtenerlo, qué personas ya no califican para ello, todo lo que tienes que saber y lo que necesitas saber sobre el asilo. Lo vamos a platicar hoy con la abogada Iris Albizu de Albizu Law Firm, nuestra experta en temas de inmigración y de ley familiar, porque además su despacho también hace cosas relacionadas con la ley familiar, como es divorcio y manutención, todo lo que tiene que ver con custodias y órdenes de restricción. Ella te puede ayudar también en eso. Pero bueno, como siempre, un placer saludar a la abogada. ¿Cómo está? Hola, justo cuando iba a hablar me empezó la tos. Bien, pasando, como te estaba explicando hace un ratito, pasando un poquito la gripa que me dio mi hija con mucho amor y cariño, me la pasó. Abogada, ¿yo qué le iba a poner a cantar ahorita? ¿Qué vamos No, con mariachi, ¿verdad? a... con mariachi? Exacto, ahorita va a salir el mariachi No, aquí. así que No, voy a hacer todo lo mejor posible para que me entiendan, pero mi voz está un poco ronca. no lo vamos a hacer que hable mucho, abogada, pero No, sí es importante, creo que podamos entender un poquito más de lo que es asilo, porque creo que hay un nivel de desinformación importante sobre quién puede calificar para asilo, qué es lo que te ofrece el asilo. De hecho, creo que muchas personas están llegando a este país pensando que al momento en que hacen una petición de asilo, pues prácticamente casi automáticamente tienen un permiso de quedarse aquí, un permiso de trabajo. Y bueno, eso genera también confusión entre las personas que ya están aquí dentro de los Estados Unidos sin un estatus migratorio vigente. Entonces, el asilo es un programa que suena muy bonito, pero realmente es muy complicado, ¿cierto? definitivamente, y es algo que las personas confunden mucho y piensan, bueno, yo quiero asilo político. Y yo, ok, cuando empezamos a hablar no tiene nada que ver con político, no, no tiene ningún asunto político en su país por el cual hayan estado huyendo, pero sí es bueno que hablemos un poquito de cuáles son esos requisitos básicos del asilo, y quiénes son las personas que pudiesen calificar, porque el asilo es una de las cosas que más la gente quiere o pide, pero realmente es una de las cosas más difíciles lograr en inmigración que se pueda conseguir como un remedio bajo la ley de asilo. Y eso justamente es lo que hemos escuchado, que es muy fácil hacer la petición, pero es muy difícil que te la aprueben. Ahora, si te la aprueban, me imagino que te puedes quedar aquí por un proceso determinado, pero si no la aprueban, puede llevar incluso a la deportación, ¿verdad? Definitivamente. Pues mira, el asilo es algo que si te conceden el asilo, ¿verdad? Sea en corte, hay dos maneras de hacer el asilo. Se llama el asilo afirmativo o defensivo. Por ejemplo, si una persona vino huyendo de su país y entró, no, entró a lo mejor con visa o con otro tipo de visa, pero la razón por la cual vino aquí fue huyendo de una situación particular en su país donde no se le estaba brindando ningún tipo de protección y entró aquí y quiere pedir asilo, pues esta persona puede pedir un asilo en una agencia del gobierno especializada que atiende ese tipo de casos. Hay otro tipo de persona que viene huyendo, se entrega en la frontera o dice yo vengo huyendo de mi país porque X o Y razón y lo quiero pedir asilo en los Estados Unidos y comienza un proceso de deportación en contra de la persona. Los oficiales la dejan entrar, a veces le hacen una entrevista como un filtro, una entrevista de miedo creíble primero y si pasan esa entrevista, entonces le dan cita para que acude un juez y sea el juez el que decida si esa persona se quedó o no. Así que esas son las dos maneras en que usualmente tú puedes aplicar el asilo. Ahora El sí, asilo es perdón. bien importante, perdóname, que el asilo se tiene que aplicar al año de haber entrado a los Estados Unidos. ¿Ok? Si pasa más de un año de que tú entraste a Estados Unidos, no vas a calificar para asilo. Puedes calificar a otras cosas, pero no vas a calificar al remedio de asilo como tal. Claro. Ahora, una vez que se empieza la petición, eso automáticamente en lo que se decide si calificas o no, si te aprueban o no, si se te concede o no, ¿da algún permiso de trabajo, da algún permiso de permanecer en el país? Sí, el asilo, una vez que las personas tienen asilo, pueden calificar un permiso de trabajo. Hay que presentar la aplicación de asilo en la corte o en la agencia de inmigración que se llama USCIS. Y después de 150 días de esa aplicación estar puesta en la corte, se pueden comenzar los procesos para gestionar un permiso de trabajo.
Ok. Y el proceso es tardado, porque a lo mejor mucha gente dice, bueno, a lo mejor y si me tardo 2 años, yo en esos 2 años trabajo y ya, si no me lo dan, pues me regreso. Sí, es tardado. Lamentablemente, con los retrasos que está teniendo inmigración y los retrasos que está teniendo la corte, por lo menos los casos antiguos, ¿verdad? Los casos viejitos que ya llevan 2, 3 años en la corte, están tomando a veces fácil 5 o 6 años en resolverse. Igualmente los de USCIS. La meta de inmigración es que los casos nuevos o los recientes que están entrando es que no tarden tanto, que los puedan resolver más rápido. Son las prioridades ahora mismo, ¿verdad? Que los puedan resolver los casos más viejos, más nuevos, perdóname. Pero sí, sí lamentablemente está tomando bastante tiempo, más del que quisiéramos, el proceso de los casos del asilo en las cortes. Si se niega, la persona tiene que salir inmediatamente del país, es detenida por agentes de migración o hay una forma para enforzar eso. No, no necesariamente. Los casos de asilo, si son negados, si el caso lo hiciste porque entraste con una visa, comenzó en USCIS, si te lo niegan, lo que hacen es que te van a dar un referido para que vayas a Corte de Inmigración y ya en la Corte de Inmigración pelees tu caso, el caso que vayas a pelear. Ujú. Si el caso está en Corte de Inmigración y después de varios años trabajando a tu corte y todo, al final lo pierdes, pues tienes derecho de hacer una apelación y si pierdes la apelación, pues usualmente te da un tiempo para poder salir de los Estados Unidos. Claro. Ahora, sí hay mucha confusión entre quién califica, quién puede pedir, ¿no? Porque en nuestros países hay muchos casos de secuestro, de asaltos agravados, de violencia doméstica, en donde mucha gente dice, bueno, yo fui víctima, yo necesito, ahora sí que refugio, necesito protección, porque en mi colonia la situación ya está terrible y estoy amenazado de muerte, o mi familia está amenazada de muerte o simplemente la situación es muy complicada. No, esos casos no siempre califican para asilo, ¿verdad? Correcto, bueno, lo que sucede es que el asilo, para tú poder calificar, tú tienes que caer dentro de unos criterios, ¿verdad? Primero es que la persona que está pidiendo el asilo tiene que básicamente tener un miedo creíble de que si regresa o es devuelto a su país va a sufrir persecución, ¿ok? Persecución, que lo van a matar, que le van a hacer daño, que le van a hacer daño a su familia. Y ese miedo creíble para que se lo puedan dar, pues no es un miedo de que tengo mucho miedo, tiene que estar basado en evidencia, ¿no? En evidencia de que la persona realmente le pasó algo o la persona realmente fue perseguida, fue buscada, fue torturada. Y entonces así es donde podemos ver si la persona realmente fue perseguida, ¿no? Puede ser una persecución porque le hicieron daño físico, puede ser que hubo una, ¿verdad? Hay personas que le han dado paliza, que casi lo matan, hay personas que a lo mejor los han violado, hay personas que a lo mejor han hecho algún tipo de mutilación en su cuerpo, o sea, que son personas que realmente tienen, puede ser que hay personas que les han hecho amenazas de muerte que pueden probar, ¿verdad? Los han escrito en paredes y tienen fotos o notas o llamadas grabadas, todo ese tipo de cosas. Pues son cosas fuertes que tenemos que demostrarlas. Y yo creo que eso es a veces donde las situaciones donde es bien difícil poder probar que esa persecución existe porque las personas no tienen pruebas de que ocurrió eso o simplemente no tienen suficiente, no llega al estándar de suficiente para probar que hubo una persecución. Claro. Ahora es importante diferenciar el hecho de que cuando son víctimas de algo así, tiene que haber sucedido en su país, ¿no? No pudo haber pasado en el camino, ¿cierto? Cuando venían ya. Correcto, correcto. Bueno, si pasó en el camino, pasó algo en el camino y luego entró a los Estados Unidos y fue víctima de otros crímenes, podemos hablar a lo mejor de otra cosa. Pero sí, esa persecución estamos hablando de que fue en su país. Exacto. Esa persecución o ese amenazas o tortura la sufrió en su país. Entonces, tiene que ser que usted las sufrió ese tipo de persecución porque usted cae dentro de un grupo protegido o porque usted pertenece a ciertos grupos y por eso fue que fue perseguido. Y en ese punto también es donde a veces las personas no califican. Porque si tú vienes, por ejemplo, pidiendo asilo, es porque tú, por ejemplo, sufriste algún tipo de persecución política.
te digo como ejemplo, los más comunes que tenemos ahora mismo, que por ejemplo las personas de Nicaragua. Nicaragua, el país está viviendo un problema con el presidente Ortega, donde desde el 2018 más o menos comenzaron un cierto tipo de manifestaciones del pueblo en contra del gobierno por ciertas acciones que estaba tomando el gobierno. La mayoría de las personas que han participado en esas manifestaciones o que son de otro partido político diferente al partido del presidente Ortega han sido perseguidas por razones políticas. Entonces, estas personas que han sido perseguidas por razones políticas pudiesen calificar al asilo. Otra de las razones que usted pudiese calificar al asilo, a lo mejor es por razones de religión. Hay personas que a lo mejor viven en un área donde son de cierta religión y en esa área domina otra religión y son perseguidos. Ha pasado. He tenido clientes que a lo mejor pertenecen a la religión cristiana y es dominante católico donde están y los han apedreado, los han perseguido. Tengo una cliente que hasta la violaron, un grupo de personas para que dejara de estar dándole instrucción a los niños. O sea, ese tipo de cosas suceden. Pues ella está pidiendo asilo porque ella pertenece a un grupo social que es un grupo ¿no? de religión. Por su religión ella fue perseguida. Otro puede ser ejemplo, tú tienes que pertenecer a lo mejor a un tipo de grupo social particular. Por ejemplo, pasa mucho en los países de Latinoamérica con los gays o los transexuales donde en muchos países no son bien recibidos y más bien pueden ser perseguidos, torturados o hasta matados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de grupo de personas a lo mejor pueden pedir asilo basado en lo que hayan sufrido o la expectativa de lo que van a sufrir, especialmente una persona trans, por ejemplo, porque pues, te convertiste, eras una persona y ya eres, o sea, cambiaste completamente tu sexo y estas personas pueden también sufrir algún tipo de persecución. O sea que puede haber también una situación de persecución futura que tú sabes que puede sufrir. También hay otro grupo especial que hemos reclamado y a los abogados hemos hecho argumentos, que son personas que son víctimas de violencia doméstica en su país y la policía o la fiscalía o las agencias pertinentes a la ley no han hecho nada. Y esas personas pudiesen a lo mejor calificar bajo un grupo social específico. Entonces, eso es lo que te quiero decir, o sea, que el asilo no es basado es que mi país está bien feo, hay mucha criminalidad y me robaron, porque la criminalidad existe también aquí y en Austin y en Round Rock. Eh, entonces, no es porque tú pienses que tu país está feo y por eso te viniste y ahora quieres asilo. Tiene que ser que tú perteneces a un grupo en específico y que sufriste esa persecución basado en ese ideal o ese grupo al que tú perteneces. Ahora, los que se les conceden asilo tienen oportunidad de convertirse en residentes permanentes y luego ciudadanos. Sí, los beneficios de obtener el asilo, pues básicamente uno de los, ¿verdad? Como estábamos hablando al principio, uno de los beneficios principales es que puedes empezar a obtener permiso de trabajo mientras la aplicación esté pendiente y mientras todo el proceso está pendiente. Eventualmente la persona que obtiene, que le conceden el asilo puede aplicar a la residencia y dependiendo, ¿verdad? Si tiene la familia aquí o si incluyes a familiares que puedas incluir en tu aplicación, también esos familiares pueden ser beneficiados de que si te conceden el asilo, pues ellos también sean beneficiados de ese mismo beneficio para ellos. La verdad es que, como pueden ver, eso es un tema complejo, lo del asilo. Hay muchas cosas que tienen que ver y cada caso es diferente. Por eso, de repente, a lo mejor el compadre, la madrina, el padrino, el papá, el hermano te dice no, no calificas o sí, sí calificas. Y aunque tengan la mejor intención, creo que lo mejor es, antes de aplicar, hablar con alguien como la abogada Iris Albizu. Abogada, ¿cómo se puede comunicar la gente con usted? Pues se pueden comunicar llamando a mi oficina. El teléfono es el 512-861-5638. También me pueden encontrar por los medios sociales, como en Instagram, como abogada Iris, o en Facebook, en Albizu Law Firm. Ahí sí nos envían mensajes, nuestra oficina los recibe, los canaliza para poderle agendar una cita. Pero idealmente que llamen a la oficina 512-861-5638. Pueden llamar, dejar un mensaje con su nombre, su número de teléfono y indicar que quieren hacer una cita o enviarnos también un mensaje de texto.
Perfecto. Abogada, le agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias por forzar la voz. Lo hizo muy bien, sí aguantamos. Le recuerdo, para todo lo que tiene que ver con temas de inmigración y ley familiar, la abogada Iris Albizu está aquí para ayudarles. Albizu Law Firm, cualquier tema de migración y cualquier tema de ley familiar. Muchísimas gracias, abogada. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias, señores. Sigan en Reporte Austin.